todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR. Como se acerca Halloween, he pensado que en el vídeo de hoy y el siguiente la temática va a ser así de terror. Así que en el vídeo de hoy lo que voy a estar haciendo va a ser leyendo pequeños relatos cortos sobre terror para entrar un poco en ambiente terrorífico. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Vamos con el primer relato, que se titula Hellfire Club. Existen pocas construcciones en el mundo que hayan sido testigo de historias de terror reales, pero esta es una de ellas. Entre las montañas de Dublín fue hallado un antiquísimo sepulcro que data aproximadamente del periodo 4500 al 2000 a.C. Muchos siglos más tarde, el magnate Connolly adquirió este terreno, sobre el cual levantó un ostentoso pabellón de caza. Tras su muerte, el sitio pasó a ser exclusivo lugar de reunión del Hellfire Club, una sociedad de adinerados hedonistas. Todavía hoy se pueden observar en el lugar los escombros de la lúgubre construcción donde se llevaban a cabo todo tipo de actos perversos. Era una noche como cualquier otra en el Hellfire Club. Las apuestas, vicios, fiestas y orgías no podían faltar, aun en medio de una fría noche tormentosa. A la puerta del lugar se acercó un hombre enigmático que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero envuelto con el manto de la noche podía costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas al calor de la lumbre. Nada parecía perturbarle, pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntasen su identidad. Aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles, salvo que le complacería jugar esa noche al póker. Los más diestros jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente. Rápidamente, las onerosas apuestas caerían sobre la mesa, incluyendo la del viajero. La tormenta continuaba copiosa, mientras la suerte rodeaba a aquel enigmático hombre. El jugador a su derecha buscaba la forma de sacar ventaja del juego, intentando distraer al forastero, pero este apenas conversaba. Para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor, el socio del club hizo un extraño tropiezo, dejando caer al suelo una de sus cartas, y al agacharse debajo de la mesa, solo emitió un grito aterrador. No podía creer lo que veía. Las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies. Al advertir con el alarido, todo el club quedó a la expectativa, posando sus miradas en el enigmático forastero. El príncipe de las tinieblas hizo la revelación de su presencia en el Hellfire Club, el sitio en el que, durante años, se le había rendido culto en medio de los más pecaminosos encuentros de sus socios. Poco se supo de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe, y aún se comenta, es que a la mañana siguiente solo quedaron los vestigios humeantes de la edificación, y trazando un camino de salida, quedaron plasmadas en la tierra las huellas cerraduras de un par de patas de cabra. Vamos con la siguiente historia, muy conocida para algunos. La Llorona. Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada piel blanca, enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche y besar sus labios de fresa, pero ella rechazaba a todos los pretendientes. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar su corazón. Él explicó que debido a la diferencia de clases no era posible formalizar su relación, por eso escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante 6 años Luisa vivió allí y don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron 3 hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión. Una noche decidió seguir el carruaje de don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y este le dijo:
se está festejando la boda de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus 3 hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y al reparar en lo que había hecho gritó: «¡Ay, mis hijos!». Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces muchos aseguran haber visto a la Llorona deambulando por los parques y las calles de Ciudad de México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos, emitiendo un grito escalofriante. Vamos con la siguiente historia, titulada Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: «Ayúdame». La pequeña Lisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «Ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Lisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Sigamos con la siguiente historia, que se supone que es una historia real, que se llama Anatoly Moskvin, el coleccionista de muñecas. Moskvin era un académico muy reconocido en ciertos círculos, escritor y experto en historia de los cementerios de la zona. A finales del 2011, la policía estaba investigando algunos casos de profanación de tumbas y visitaron al erudito buscando su asesoría. Sin embargo, lo que descubrieron en su apartamento les dejó sin aliento. Junto a estanterías repletas de libros, montones de ropa infantil y juguetes, encontraron 29 muñecas de tamaño natural ataviadas con ropa antigua. La apariencia extraña de esas muñecas y el olor que se percibía en todo el apartamento enseguida alertó a la policía, por lo que realizaron un examen más concienzudo. De esa forma salieron a la luz las macabras actividades de Moskvin, que confesó ser el responsable de unas 150 profanaciones de tumbas. Robaba los cadáveres de niñas y mujeres jóvenes y los momificaba para transformarlos en sus muñecas. Durante la investigación averiguaron que cuando tenía 13 años murió su mejor amiga, a la que quería mucho. Aquello le afectó profundamente. Su intención había sido la de ofrecer una suerte de vida eterna a todas esas niñas. Fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y encerrado en un psiquiátrico, donde sigue ingresado a día de hoy. Luego tenemos otra historia real, llamada La tumba de Nachito, desde 1882. Según dice esto, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por la leyenda que la rodea y deciden visitarla y dejar dulces o juguetes como ofrenda.
la leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la noche y la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas. A los 3 años, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche, por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto los juguetes moverse solos. Algunos imagino que conoceréis esta historia. Yo desde luego no la conocía. Vamos con la siguiente, sobre historias reales. Eulalia la planchada, desde 1950. Entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas de México, también se encuentra la de la planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez en Ciudad de México. Es una de las historias de terror más populares del lugar. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con los ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo y atenta con los pacientes. Desgraciadamente, se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra. La joven cayó en una depresión, enfermó y murió en ese hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada, una enfermera muy atenta, que lucía un uniforme impecable y bien planchado, y que les administraba medicamentos y les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años, la mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero que por más que la miró, no consiguió distinguir su rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajaban aquel día negaron haber entrado en la habitación de la anciana. Y ahora voy a leer unas cuantas historias de terror españolas que se supone que pasaron en algunas ciudades de España. Así que vamos a comenzar con el duende parlante que pasó en Zaragoza. La noche del 27 de septiembre de 1934, mientras los residentes del edificio situado en la calle Anselmo Gascón de Gotor número 2 ya dormían, resonaron unas estridentes carcajadas en la escalera entre los pisos primero y segundo. Aquella fue la primera vez que se manifestó el duende parlante. El 15 de noviembre, la misteriosa entidad se dirigió a Pascual Alcover, el ama de llaves que trabajaba para la familia Grijalva, residentes en el segundo piso. La joven de 16 años afirmó que la siniestra voz masculina le había hablado desde el interior de la chimenea de la cocina. Decía: «Ya estoy aquí». Las actividades del duende se intensificaron y varios de los inquilinos presentaron denuncias, por lo que intervinieron las autoridades. Se levantó el suelo de la cocina, se inspeccionaron los techos, incluso se derribó la chimenea encantada. No se encontró nada, pero un policía oyó al duende decir: «No se molesten, solo son 78 centímetros». Otro agente del orden le preguntó: «¿Qué quieres, hombre?»,
a lo que el ente respondió: nada, no soy hombre. Medios extranjeros tan prestigiosos como el periódico The Times, The Washington Post o la BBC se interesaron por el fenómeno. También acudieron al inmueble videntes famosos, así como la medium Asunción Jiménez Álvarez, que preparó una sesión de espiritismo para contactar con el duende parlante. Durante la sesión, la espiritista entró en trance y de su boca surgió una voz varonil e ininteligible. En aquel instante sufrió un colapso y falleció. En diciembre de 1934, la voz del ente desapareció. Su último mensaje fue: voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. El edificio fue derribado en los años 70 y actualmente existe un bloque de aparcamientos en su lugar llamado Edificio Duende. Seguimos con la Santa Compaña de Galicia. La Santa Compaña es una de las historias de terror para no dormir más popular en Galicia. Incluso hay quienes aseguran haber visto la fúnebre procesión pasar en otras regiones al norte de España. Santiago, quien había escuchado alguna vez de esta leyenda, fue de visita a la pequeña aldea gallega donde vivía su abuelo. Ya de avanzada edad estaba postrado esperando el abrazo de su querido nieto. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. Adentrada la noche y sin poder aún conciliar el sueño, Santiago salió a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaba un cántico en la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma a cera quemada. Curioso, encaminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió, un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. Con el corazón acelerado, Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no le dejaba, así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver qué sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica estaba encabezada por un hombre demacrado, quien alzaba con una mano una cruz, mientras que la otra llevaba un cubo de agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario, recitada por los cadavéricos pertinentes, formados en dos filas tras la cruz. Estaban vestidos con sotanas negras y blancas, mientras que sus cráneos hundían en las capuchas cónicas de su misterioso ropaje. Además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos, alumbrando tenuemente el recorrido. Motivado por una fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta el pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano, inexplicablemente, caminó hasta la procesión, donde uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo se unió a la fila y de inmediato desaparecieron en medio de la niebla de la noche. El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento hasta que logró incorporarse para continuar sin rumbo fijo. Parecía un muerto viviente agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento comprendió que aquello que había visto era la Santa Compaña, reclamando la presencia de su abuelo a sus filas. A partir de entonces formaría parte de la fantasmagórica procesión que caminaba eternamente en busca de nuevas almas. Vamos con la última historia. El barranco de Badajoz. Son muchas las leyendas y las historias de terror reales que han nacido en torno al barranco de Badajoz, también conocido como Chamoco, situado en Guimar, Tenerife. Diversos testigos aseguran haber presenciado fenómenos paranormales, apariciones de luces y de figuras luminosas durante la noche, incluso avistamientos de ovnis. Una de las historias que se ha transmitido de generación en generación es la de la Niña de las Peras. La tradición popular la sitúa a finales del siglo XIX. Según la leyenda, una niña de 5 años fue al barranco a buscar frutas y no regresó hasta 20 años después, aunque ella seguía teniendo la misma edad. Sus padres habían envejecido 20 años, pero para ella no pasaron más que unas pocas horas.
explicó que se había entretenido jugando con unos seres que vestían de blanco, quienes vivían en el interior de una cueva que conducía a otro valle. Otra de las leyendas se sitúa en 1912. En esta ocasión, dos mineros se encontraban excavando en una de las numerosas cuevas que tiene el barranco, y tras desprenderse una sección del muro, descubrieron la existencia de una amplia galería. Tras internarse en ella, se encontraron con dos seres luminosos, quienes le mostraron dónde debían cavar para encontrar agua. Muchos curiosos acuden al barranco atraídos por sus leyendas y acampan durante la noche. En 1991, un grupo de aventureros afirmó haber oído una especie de aleteo sobre sus cabezas y contemplaron atónitos a unos seres alados. El fotógrafo Tello Bermejo formaba parte de la expedición y consiguió hacer una fotografía. En los relatos de terror reales que han escrito algunos testigos aseguran haber oído murmullo de voces, desprendimientos de roca y haber vislumbrado esferas de luz blanca que danzan con despreocupación entre la vegetación del barranco. Y bueno, gente, hasta aquí las historias, relatos de hoy. ¿Conocíais algunas? Dejádmelo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis like y os suscribáis si no estáis suscritos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.